Univisión. Continuamos y lo hacemos con noticias internacionales. En Estados Unidos, el FBI logró liberar a 105 niños que eran explotados sexualmente. Esta es la información que tenemos con María Alejandra Martínez. El FBI arrestó unas 150 personas en Estados Unidos por retener a niños contra su voluntad para prostituirlos. Una operación de 3 días en la que los responsables dijeron que es la mayor operación de este tipo nunca realizada. Los sospechosos fueron arrestados en 76 ciudades de Estados Unidos y se espera que afronten cargos estatales y federales relacionados con delitos sexuales y tráfico de seres humanos, declaró el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en rueda de prensa. Los agentes y policías locales rescataron a los 105 niños durante una operación que se llevó a cabo en moteles, casinos y otros lugares donde eran retenidos contra su voluntad para prostituirles. Los niños, que son más vulnerables de ser explotados para delitos sexuales, tienen entre 13 y 16 años y no cuentan con lazos familiares estrechos, según las autoridades. Al menos 38 fallecidos y 23 heridos dejó un accidente de bus en Italia. El bus siniestrado, en el que se cree que viajaban en torno a 50 personas, se precipitó en un viaducto de unos 30 metros entre las localidades de Monteforte, Iripino y Bainiano. Entre los 10 heridos se encuentran 5 niños ingresados en estado de gravedad en un hospital pediátrico. Los pequeños no están acompañados de sus padres, que podrían estar hospitalizados o haber fallecido. El director del hospital explicó que el estado de los niños es muy grave, como el caso de una niña de 3 años quien fue sometida a una operación por fractura craneal y que tendrá que someterse a una nueva operación en las próximas horas. En otro centro hospitalario se encuentran otros 3 heridos, entre ellos un hombre de 41 años al que los médicos mantienen en reanimación. Los otros 2 se recuperan de distintas fracturas tras ser operados de urgencia. De los fallecidos, en los que se encuentra también el conductor, 33 cuerpos fueron extraídos del interior del vehículo, mientras que el resto fue recuperado por debajo de los restos del autobús. Las primeras hipótesis hablan de un fallo en el sistema de freno del bus e incluso que uno de los neumáticos estallara, logrando que este chocara contra varios carros y se saliera de la carretera hasta terminar cayendo por el viaducto. Asimismo, la alta velocidad en un tramo donde está señalizado para reducirla podría ser el causante de este fatal accidente. En España, decenas de personas se concentran en la Catedral de Santiago de Compostela para rendir un homenaje póstumo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido la semana pasada. La capital de Galicia, Santiago de Compostela, celebra un solemne y emotivo funeral por las víctimas del peor desastre ferroviario registrado en España en décadas, hora después de que el maquinista del tren quedó en libertad con cargos por homicidio imprudente. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, los príncipes de Asturias, la infanta Elena y varios ministros asistieron a la ceremonia litúrgica precedida por el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. Queridas familias, sentimos con vosotras y estamos a vuestro lado. Muy especialmente desde el primer momento, el Papa Francisco nos acompañó con su cercanía espiritual, con su fraterno afecto y su emocionada solidaridad. El pasado miércoles, el tren con 8 vagones de pasajeros se descarriló y algunos de ellos murieron tras chocar contra un muro de hormigón. El impacto fue tan fuerte que uno de los vagones voló por los aires varios metros. El número de víctimas se elevó a 79 tras el fallecimiento de una mujer estadounidense ayer. 70 personas continúan ingresadas, de las cuales 22 están en estado crítico. Entre las condiciones de su libertad sin fianza, el conductor deberá entregar su pasaporte y presentarse regularmente en el juzgado. Por una Guatemala en paz, Alejandra Martínez. El delantero internacional ecuatoriano Cristian El Chucho Benítez falleció hoy en Qatar a los 27 años. Por ahora se desconoce la causa de la muerte, pero ya fue confirmada por su actual club, el Al-Jaish SC, al que se había incorporado hace solo unas semanas, procedente del América de México. Titular indiscutible y una de las estrellas de la selección de Ecuador, a Benítez se le llegó a vincular con el Atlético de Madrid como el posible relevo del colombiano Radamel Falcao. El suegro de Benítez declaró que su yerno habría muerto a causa de una peritonitis y que no fue atendido a tiempo en una clínica de Qatar.
En la madrugada comenzó a sentir fuertes dolores estomacales y fue trasladado rápidamente a una clínica. Al llegar, su hija pedía que lo atendieran, pero no lo hacían. La atención se demoró mucho y el médico no estaba. Benítez murió minutos después y ahora el gobierno ecuatoriano correrá con los gastos de su repatriación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró los primeros 100 días en el poder y aprovechó para pedir unidad en las filas oficialistas, donde admitió que de cara a las elecciones municipales del 8 de diciembre, detectó que algunos dirigentes chavistas se han vendido al enemigo en búsqueda de dividir al pueblo. Maduro pronunció un discurso de más de 2 horas, donde hizo un recuento de lo que ha hecho desde que ganó las elecciones el 14 de abril pasado. Triunfo no reconocido por el líder opositor Enrique Capriles, contra quien el gobernante arremetió sin nombrarlo y lo tachó de fascista. Delle persone, dello io. Varios más conciliadores de un papa sobre los gays dijo que no deben ser juzgados o marginados y deben ser integrados a la sociedad, aunque reafirmó las enseñanzas de la Iglesia Católica de que los actos homosexuales constituyen un pecado. En una conversación de 80 minutos con periodistas a bordo de su avión tras una semana de visita a Brasil, el pontífice argentino rechazó la discriminación de los homosexuales y se refirió a la catequesis universal de la Iglesia Católica, como dice que aunque la orientación homosexual no es pecaminosa, los actos homosexuales sí lo son. Tiempo de una nueva pausa comercial y cuando volvamos tendremos más información nacional, pero ahora queremos invitarlos a que voten en nuestro sondeo del día a la pregunta de Noticiero Guatevisión en la página www.guatevision.com. La pregunta: ¿serán genuinas las intenciones de Estados Unidos de una reforma migratoria? Esta es la pregunta de este día de Noticiero Guatevisión y por ahora las cifras revelan que un sí afirma que sí son genuinas estas intenciones de la reforma migratoria y un no afirma en un 50%, también está en 50-50 en esta ocasión, que no son genuinas estas intenciones de reforma migratoria. Queremos conocer su opinión. www.guatevision.com. Ingrese y vote.